Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en nuestra epístola de Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses vamos a estar compartiendo acá los versículos desde el 13 hasta el final de este capítulo. Pues vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe y así poder compartir nuestro pasaje de hoy. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Pedimos tu dirección y te rogamos, Señor, que en tu misericordia nos permitas comprender, Señor, este mensaje, esta enseñanza y apropiarla, Señor, a nuestras vidas. Guíanos, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos entonces en 1 Tesalonicenses capítulo 2 y hoy vamos a compartir, como los decía, los versículos 13 hasta el 20. Lo que hemos estado compartiendo en esta epístola es cómo Dios usó al apóstol Pablo para dejarnos una enseñanza acerca de lo que la voluntad de Dios es para cada uno de nosotros como sus hijos, específicamente en aquello que Dios anhela hacer en nuestras vidas por medio de su palabra. Eso es lo que hoy vamos a compartir. Ya habíamos visto hasta este momento cómo Dios le ha mostrado al apóstol Pablo acerca de aquellas cosas que Dios pudo hacer en el corazón de estos tesalonicenses. Estuvimos compartiendo anteriormente cómo sus vidas fueron transformadas, hubo una obra de fe en sus vidas, un trabajo de amor en sus vidas, y cómo sus vidas fueron transformadas realmente por el poder de Dios. Hay muchas cosas que hemos platicado acerca de esta epístola de Tesalonicenses, y quisiera que recordáramos simplemente algunas muy importantes, como lo que leímos en el versículo 3 del capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, en donde nos decía: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto platicábamos que se veía reflejado en varios aspectos, pero en el versículo 9 y 10 nos da quizá los más puntuales, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Esta sería entonces la obra de la fe. Y luego añade: para servir al Dios vivo y verdadero. Esto es parte del trabajo de amor y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta era la esperanza, la constancia en la esperanza que había en sus vidas, del regreso de nuestro Señor Jesucristo un día por su iglesia. Luego pasamos al capítulo 2 y en el capítulo 2 vimos cómo el apóstol Pablo hablaba de que Dios le había permitido modelar a Cristo delante de estos tesalonicenses. Él había manifestado realmente la vida de Cristo, el amor de Cristo, y vimos varios aspectos en la vida del apóstol que eran claros y evidentes en cuanto a lo que Cristo estaba haciendo en él, al igual que lo quiere hacer en nosotros, y podríamos recordar que simplemente era tener un propósito eterno. Es tan importante que nosotros tengamos ese propósito eterno en nuestras vidas, que sepamos que vamos hacia una eternidad y que hoy estamos nosotros sembrando aquello que en la eternidad un día podremos tener. Así es que el propósito eterno era lo que empezaba a mover el corazón del apóstol Pablo para modelar a Cristo delante de aquellos que estaban a su alrededor. También hablamos acerca de la verdad. Su mensaje no era engañoso, era un mensaje que consistía en la verdad, y la verdad definitivamente está contenida en la palabra de Dios. Hablábamos también de que era genuino, no buscaba obtener algo, no escondía avaricia, sino todo lo contrario. Dios era testigo, dice él, de que él actuaba de forma genuina. Y era algo muy, muy importante también lo que vimos, como era sensible a las necesidades de estos creyentes, como la gracia que él recibía por parte de Dios a través de Cristo era algo que él extendía también hacia los creyentes, y ellos podían entonces ver no solamente el amor de Dios, sino también la gracia de Dios expresada en la vida del apóstol Pablo. Ahora vamos a pasar al capítulo 2, versículo 13. Lo último que vimos en el versículo 12 fue que el propósito de la vida, o del amor que Dios había puesto en la vida del apóstol Pablo, era ver a los creyentes caminando firmes en Cristo. El versículo 12 de 1 Tesalonicenses 2 nos dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Él anhelaba ver un andar digno en el corazón, en la vida de los creyentes,
y todo lo que hacía era movido por ese amor que él tenía hacia Cristo y que tenía hacia estos creyentes que estaban escuchando el Evangelio. Así es que Dios anhela que nosotros también modelemos a Cristo. Esto es lo que hemos platicado. Él nos dice en 1 de Juan 2:6 que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y ese es el anhelo de Dios, que nosotros andemos como nuestro Señor Jesucristo. Ahora en los versículos siguientes vamos a ver algo maravilloso. Vimos antes, desde el 1 hasta el 12 de este capítulo 2, cómo modelaba el apóstol Pablo a Cristo. No solamente él, también Silas y Timoteo, que estuvieron en esta ciudad de Tesalónica por estos 3 días de reposo, modelaron a Cristo, impactaron con el Evangelio de Cristo la vida de estos creyentes. Y ahora vamos a ver la respuesta. Vamos a ver cómo el haber visto a Cristo modelado en la vida de estos hombres permitió que los tesalonicenses reaccionaran a una vida verdadera, a una vida de fe, a una vida como lo vimos antes, que produjo un anhelo tremendo de testificar de Cristo, de dar a conocer, de anunciar el mensaje de salvación. Produjo también un amor genuino por Cristo que les llevó a servirle a Cristo con todo su corazón. Y tenían una esperanza en el Señor Jesucristo, anhelando su regreso. Ahora vamos a ver qué fue lo que obró en ellos, cómo Dios trabajó en ellos, cómo haber visto la vida de Cristo en el apóstol Pablo y en los que le acompañaban produjo en estos creyentes una reacción. Y definitivamente que lo tenemos que relacionar con nosotros. Dios quiere que en nuestras vidas también haya una reacción de lo que día a día o momento a momento escuchamos acerca de la palabra de Dios. No podemos olvidar esto, no podemos olvidar que el propósito de Dios es que su palabra produzca fruto, que el propósito de Dios es que su obra en nuestras vidas avance, crezca, que no haya un estancamiento, que no haya algo que nos detenga, sino todo lo contrario, que nosotros permanezcamos firmes en Cristo y que avancemos constantemente hacia ese llamado que Él nos da. Así es que vamos a ver qué es lo que produjo en ellos esta reacción. Y vamos a leerlo desde el versículo 13, dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Bueno, el apóstol Pablo en estos cortos versículos, en estos 4 versículos, nos expresa lo que había producido la palabra de Dios en el corazón de los tesalonicenses. Vamos a irlo viendo poco a poco y vamos a irlo apropiando a nuestras vidas. Versículo 13, nuevamente: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hay algo sumamente importante acá y no podemos cansarnos de señalar a la palabra de Dios como el alimento espiritual. No podemos cesar de dar a conocer esto. Hoy en día muchas personas, muchos creyentes pretenden buscar a Dios, vivir para Cristo, conocerle a Él, incluso servirle, con la Biblia lejos de sus vidas. Hace muchos años escuchaba a una persona, tenía alrededor de 30 años de servir a Cristo, estaba involucrado en en varios ministerios, podríamos decir. Y cuando una persona, un creyente, al que admiraba mucho, se le acercó y le dijo: ¿cómo está tu vida espiritual? Esta persona dijo: en lo único que no he podido tener victoria es en la lectura de la Biblia. Debemos entender lo siguiente: si no hay victoria en cuanto a esto, es decir, si no hay carácter, si no hay disciplina en cuanto a la búsqueda de la palabra de Dios, entonces no hay victoria en nada. Somos nosotros los que estamos actuando y no el Espíritu de Dios. Por eso es tan importante que nosotros prestemos atención a esto. La palabra de Dios es la que actúa en nosotros los creyentes.
como lo leemos en el versículo 13. Lo que el apóstol Pablo agradecía acá era que estos hombres habían recibido la palabra de Dios como lo que verdaderamente era, la revelación de Dios, no como enseñanzas de hombres, no como ideas para hacer las cosas bien, no como de alguna otra forma filosofías o conocimiento que puede ayudarnos a discernir ciertas cosas. No, era la palabra clara y directa de Dios, la palabra revelada de Dios, directa a sus corazones. A través del Espíritu de Dios fueron impactados con la palabra y esto entonces transformó completamente sus vidas. Ese es el anhelo de Dios para nosotros también. El anhelo de Dios es que nosotros también seamos impactados por la palabra de Dios, de tal manera que nuestras vidas sean transformadas. No olvidemos que ese es el propósito de Dios. Si nosotros vamos en nuestras Biblias a Isaías, en el capítulo 55 de Isaías, nosotros leemos lo siguiente acerca de la palabra de Dios, lo que Él anhela y lo que produce la palabra de Dios en la vida de aquellos que le escuchan. Bueno, dice, vamos a leerlo, versículo 10 y 11 de Isaías 55, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Es tan importante que nosotros entendamos el trabajo que Dios le ha dejado, que ha hecho, que hace a través de su palabra en nuestras vidas. Es algo que nosotros no podemos, no debemos ignorar, sino al contrario, entender nuestra necesidad de escuchar la palabra de Dios, no como cosas que pueden mejorar nuestras vidas, ¿no? A veces no lo entendemos así. Hay una expresión que muchas veces escuchamos, ¿no? Decir que la Biblia es como un manual para la vida. Realmente es mucho más que eso. Es la palabra de Dios. Es aquella cosa, algo maravilloso, aquel milagro que Dios nos dejó a través del cual nosotros podemos tener relación con nuestro Dios, poder escuchar su voz. Si nosotros vamos aquí mismo en Isaías, capítulo 66, versículo 2 de Isaías 66, fíjese lo que Dios dice. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Lo que el apóstol Pablo agradecía era precisamente esto, que estos creyentes en Tesalónica temblaban ante la palabra de Dios, porque entendían que era la palabra de Dios. La habían recibido de esta manera. Regresemos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y volvamos a leer la primera parte, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, Él dice, primero dice, cuando recibisteis la palabra de Dios, ¿cómo la recibieron? La recibieron a través de lo que el apóstol Pablo les dijo, les enseñó, les predicó. Ellos fueron también a través del Antiguo Testamento, sin duda, era lo que el apóstol Pablo hacía cuando entraba en las sinagogas, y les mostraba a través de las Escrituras que Jesucristo era el Mesías, el prometido de Dios, el ungido de Dios, quien había venido a derramar vida eterna. Ellos escucharon, y no solamente escucharon, sino lo apropiaron por fe. Lo apropiaron por fe no como algo que les convenció y que les convenía, era todo lo contrario, lo apropiaron por fe como el único mensaje verdadero de parte de Dios. Aun cuando esto produciría conflicto y persecución a sus vidas, ellos entendieron que era la palabra de Dios, y al creer y comprender que era la palabra de Dios, no había otra posibilidad, no había otra opción, más que apropiarla como la verdad que debía moldear sus vidas. Es tan importante que nosotros hoy tomemos así la palabra de Dios. Él dice, cuando la recibieron, dice, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, luego añade, la recibisteis, no como palabra de hombres. Esta palabra recibisteis es muy importante, es diferente a la primera palabra traducida recibisteis. Realmente es una palabra que podría traducirse aceptaron o aceptación. ¿En qué sentido? En que la tomaron como aquello que era verdadero, la interiorizaron y dijeron, esto es lo que debe moldear mi vida. Eso es lo que expresa esta palabra que está escrita acá, como recibieron. Por eso es que nosotros debemos meditar en esto. ¿Cuánto nosotros hemos apropiado la palabra de Dios que Dios nos ha permitido conocer o escuchar? Muchas veces, lastimosamente, el creyente conoce mucho, pero vive poco. Y esa nunca es la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios es que nosotros vayamos creciendo en la gracia de Dios, creciendo en el conocimiento de Cristo y creciendo en la vida de Cristo en nuestro corazón. Ese es el punto, ese es el plan, ese es el propósito. Cuando el creyente no da estos pasos claros y firmes hacia Cristo, entonces tristemente produce dureza en su corazón y la palabra de Dios ya no le impacta. Es tan importante que seamos cuidadosos con esto. Si nosotros vamos al libro de Hebreos y leemos en el capítulo 5 de Hebreos, fíjense la referencia que tenemos acá acerca de aquellos que habían escuchado, pero que lastimosamente no habían apropiado, es decir, sus vidas no estaban siendo moldeadas por lo que la palabra les estaba enseñando, por lo que Dios les enseñaba a través de la palabra. Capítulo 5 de Hebreos, desde el versículo 11 nos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Esto es lo que les decía. Tristemente muchos escuchan, pero se vuelven tardos para oír. ¿Por qué se vuelven tardos para oír? Porque lastimosamente hay una dureza en sus corazones que no les permite apropiar la palabra de Dios como lo que verdaderamente es, la palabra de Dios. Necesitamos estar atentos a esto. Es decir, pareciera algo repetitivo, pero a veces escuchamos la Biblia y no le prestamos. Ellos tomaron en cambio la palabra de Dios como aquello que era lo más importante, porque reconocieron que era la palabra de Dios. Si nosotros no hacemos esto, entonces nuestro corazón puede endurecerse y, como dice acá, nos podemos volver tardos para oír. Si continuamos, Hebreos capítulo 5, en el versículo 12 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pues el propósito de Dios es que nosotros crezcamos, que seamos capaces de asimilar cada vez mejor su palabra, y que a través de esto podamos nosotros no solamente crecer espiritualmente, sino glorificar a Cristo, permitiendo que Él transforme nuestras vidas y dando testimonio de Él. En pocas palabras, yo lo que quiero hacerles ver con toda claridad es que el apóstol Pablo agradecía que estos hombres habían apropiado la palabra de Dios como la verdad de Dios. Si nosotros hacemos esto también y apropiamos la palabra de Dios como la verdad de Dios, no puede ser que ésta no afecte nuestras vidas. Va a afectar nuestras vidas. El trabajo de Dios en nuestro corazón se va a llevar a cabo a través de la palabra. Y aquí es donde nosotros debemos estar atentos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nos llenemos de conocimiento y nuestra vida continúe siendo gobernada por nuestra carne. La voluntad de Dios es que nosotros podamos experimentar a través de la gracia de Dios, del poder de su Espíritu, al ir conociendo su palabra, una verdadera transformación en nuestras vidas que dé testimonio del Señor. Esto es lo que los tesalonicenses experimentaron. Y la base de toda su transformación, la base de toda su fe fue esta. Ellos recibieron la palabra de Dios como lo que verdaderamente es, la verdad de Dios. Hoy nosotros necesitamos prestar atención a esto en nuestras vidas. ¿Cómo estamos viendo la Biblia? ¿Cómo estamos tomando la Biblia? ¿Qué tan importante es la Biblia en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, en todos los aspectos de nuestra vida? ¿Entendemos que a través de ella escuchamos la voz de Dios? ¿O simplemente pensamos que podemos vivir para Cristo sin necesidad de pasar tiempo escuchando su voz? No tiene sentido, y esa es la necesidad que hoy tenemos. Así es que si regresamos a nuestro pasaje, 1 Tesalonicenses, en el capítulo 2, volvemos a leer en el versículo 13: la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y luego entonces nos menciona lo siguiente: la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa en el corazón del creyente, actúa transformando su vida. Y una de las cosas que el apóstol Pablo veía, sin duda, y nos menciona acá, es que la palabra de Dios había trabajado en la vida de estos creyentes. Esto quiere decir que su vida había sido llevada a una transformación. Hoy es tan importante que nosotros no pongamos resistencia, todo lo contrario, que cooperemos con esa transformación que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, estando atentos a su palabra, prestando atención a su palabra, no menospreciando su palabra, sino todo lo contrario,
viéndola y tomándola como lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Así es que la palabra de Dios, la Biblia, es la base, debe ser la base de nuestra vida espiritual, no otra cosa, sino la Biblia, la palabra de Dios. A través de esta, Dios puede ir transformando nuestras vidas. ¿Qué es lo que había actuado en el corazón de los tesalonicenses? Bueno, yo quisiera que recordáramos un pasaje que está en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículos 16 y 17. Dios nos dice lo siguiente, 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, nos habla de lo que la palabra de Dios hace en el corazón de aquel que la recibe como la verdad de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que la Biblia puede producir en el corazón de aquel que la recibe con fe, por fe, como la palabra de Dios. Dice que nos enseña el camino de Cristo, nos enseña quién es Cristo, nos enseña a amar a Cristo, nos redarguye, nos convence de aquellas cosas en nuestras vidas que están fuera de la voluntad de Dios, no nos permite vivir en paz con el pecado, todo lo contrario, constantemente apunta hacia Cristo. Por eso también es útil para corregir, porque nos dirige hacia el camino correcto, es decir, nos lleva de regreso a la senda que Cristo anhela que nosotros andemos, para instruir en justicia, y termina diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No quiere decir que ya no se confunda, quiere decir completo, que tenga las herramientas completas para poder vivir en toda la buena obra que Dios anhela para él. Eso es lo que la palabra de Dios produjo en Timoteo, es lo que produjo en los tesalonicenses y es lo que Dios desea producir en nosotros a través de su palabra. Así es que no podemos menospreciar su palabra, no podemos pretender avanzar en nuestra vida espiritual sin que la palabra de Dios sea realmente ese fundamento, esa base, sin que mi comunión con Dios esté avanzando a través de la palabra. Es bien importante que nosotros lo veamos así, porque muchas veces cuando el creyente está aparentemente avanzando en su relación con Dios o creciendo en su vida cristiana, pero no abunda en la palabra de Dios, puede ser que lo único que esté haciendo es aprendiendo una religión, aprendiendo una manera de vivir, pero no hay dirección del Espíritu de Dios cuando no abunda la palabra de Dios en nuestros corazones. Es algo tan importante que Dios nos menciona muchas veces. Por eso es que estamos prestándole tanta atención. Así es que Dios nos dice esto entonces, ¿no? Ellos empezaron a obrar, o más bien Dios empezó a obrar en sus vidas por medio de la palabra de Dios. Recibieron la palabra de Dios como lo que verdaderamente era, la aceptaron, la apropiaron y empezaron a buscar vivir conforme a lo que Dios les estaba enseñando en la palabra. Es fruto del Espíritu, no es algo que nosotros debemos esforzarnos en alcanzar. Es solamente dejar que la palabra de Dios penetre en mi corazón, que la palabra de Dios no solamente se quede en mi mente, sino que realmente penetre en mi corazón. Y a través de esto entonces Dios irá obrando desde adentro hacia afuera en mi vida. Cuando Dios empiece a obrar desde adentro hacia afuera en mi vida, yo iré viendo esos cambios en mi corazón. Lo que necesito es no resistirme a esos cambios. Aquellas cosas que Dios me muestra, dar esos pasos de fe y decirle, está bien, Señor, este es el camino, aquí está mi vida, toma tú mi decisión. Ese es el anhelo de Dios. Es decir, es importante que entendamos, la gracia de Dios es la que nos trae a la salvación, es decir, somos salvos por gracia, y la vida espiritual, la vida en Cristo, también es una vida que se vive por gracia, no en méritos propios. Sin embargo, si la palabra de Dios empieza a actuar en nosotros, nosotros veremos esa obra de Cristo en nosotros y debemos caminar hacia Él. Bueno, lo siguiente que vemos en el capítulo 14 de 1 Tesalonicenses 2 dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Fíjense lo que dice, hay dos cosas en este versículo. La primera parte del 14 nos dice que habían llegado a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. No solo en el sentido de lo que vamos a ver más adelante, en el sentido de que estaban padeciendo, sino también llegaron a ser imitadores en el sentido de que sus vidas giraban completamente en torno a lo que Dios estaba haciendo en ellos. Eso es algo maravilloso, algo que nosotros también debemos buscar. ¿En torno a qué giran nuestras vidas?
Dios nos ha dejado innumerables ejemplos en su palabra acerca de cómo Él anhela que hoy sus hijos vivan. Si vamos, por ejemplo, a Hechos, el libro de Hechos, en el capítulo 4 del libro de Hechos, nosotros vemos acá un pasaje en donde el apóstol Pedro lo dice de esta forma clara y sencilla. El versículo 19 de Hechos 4 dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Está hablando a los gobernantes y Él les dice: es necesario que yo obedezca primero a Dios. Y dice el versículo 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto es una de las cosas que los tesalonicenses aprendieron a imitar de las iglesias que estaban en Judea, es decir, aquellas en donde el apóstol Pedro y Juan estaban, o en este tiempo en el libro de Hechos. Ellos entendieron que no había nada que debía o no había nada que ellos tendrían que permitir que estorbara el mensaje de salvación, que estorbara el poder llevar el mensaje, que estorbara el poder decir lo que habían visto y oído. Eso es algo que nosotros también debemos aprender a ser imitadores de esto. El poder ser portadores del mensaje de salvación. El no quedarnos callados con aquellas cosas que Dios nos ha enseñado, que hemos podido conocer a la luz de su palabra y en nuestra experiencia en Cristo. Necesitamos abrir nuestras bocas y buscar que otros puedan conocer a Cristo, porque solamente a través de Él hay salvación. Así es que es bien importante. Ellos llegaron a ser imitadores. ¿Imitadores en qué? En esto que les decía, portar la palabra de Dios. Pero no solamente esto, si nosotros vamos también al libro de Hechos un poco más adelante, en el capítulo 6 del libro de Hechos, ¿sí? Nosotros tenemos acá otro pasaje que nos habla de cómo vivían estos hombres. Vamos a leer acá en Hechos capítulo 6, versículo 4. Fíjense lo que dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Estas dos columnas de la vida espiritual no las descuidaba la primera iglesia. Los tesalonicenses aprendieron a ser imitadores de ellos. Nosotros debemos aprender a ser imitadores de ellos y a través de esto llegaremos a ser imitadores de Cristo. Estas dos columnas de la vida espiritual, la oración y la palabra de Dios, no pueden faltar en la vida del creyente. Hoy en día, tristemente, estamos llenos de actividades cristianas. Y muchos creyentes prefieren las actividades que son de otro tipo, a pasar un buen tiempo en oración, a pasar escudriñando la palabra de Dios. Son cosas que lastimosamente el creyente no ve como tan necesarias cuando son fundamentales. Estos tesalonicenses aprendieron a ser imitadores de las iglesias que Dios había enseñado, a las cuales Dios había moldeado en el libro de Hechos. Y Dios anhela que nosotros también aprendamos a ser imitadores del poder de Dios, de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero no solamente en esto fueron imitadores, ¿sí? Es decir, quisiera que en estos estudios pudiéramos ordenarlos bien. Lo primero que vimos es: recibieron la palabra de Dios como la verdad de Dios, es lo que nosotros necesitamos, ver la palabra de Dios, la Biblia, como la verdad de Dios. Después vimos que la palabra de Dios actuó en ellos, transformó sus corazones. Es lo que Dios anhela hacer en nosotros también, transformar nuestras vidas a través de su palabra. Luego hemos visto que ellos llegaron a ser imitadores de las iglesias que estaban en Judea. Ese es el anhelo de Dios también para nosotros, que podamos vivir conforme a lo que Dios a través de su palabra nos enseña, que guió a estos hombres, estos creyentes a vivir, es decir, a ser imitadores de aquellos que siguen a Cristo y del mismo Cristo. Y lo siguiente, versículo 14, continúa diciendo: pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Es decir, está comparando, así como el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron perseguidos, azotados, encarcelados, así como Esteban fue apedreado, así estos hombres, estos tesalonicenses, estaban padeciendo de su misma nación, es decir, aquellos que no eran judíos, también estaban padeciendo persecución. Y aquí hay algo que nosotros también debemos reconocer. Si nosotros vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3 de 2 de Timoteo, y leemos acá el versículo 12, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, nos dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto es lo que Dios nos advierte. Hoy hay esa idea que no es bíblica, de que cuando venimos a Cristo todo va a estar como nosotros queremos que esté. Es decir, pareciera ser que hoy se vende a Cristo
como aquel que beneficia absolutamente todo en nuestras vidas. No quiero que se equivoquen o que me malinterpreten. La voluntad de Dios es perfecta para nuestras vidas. Él es fiel con sus hijos y nos ama de una forma que no tiene comparación. Pero debemos entender el principio de la palabra de Dios. Aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. ¿Por qué es esto? Porque Dios nos lo enseñó de una forma clara y sencilla. El Señor Jesucristo lo dijo allá en Juan capítulo 15. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Es algo que nosotros debemos entender. Realmente es un privilegio que nos puedan identificar con Cristo de esta manera, perseguidos por el nombre de Cristo. Si nosotros vamos a Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses, y leemos los últimos 2 versículos, el 29 y el 30, nosotros leemos lo siguiente: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Fíjense, dice que nos es concedido a causa de Cristo, no solo a que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esto es lo que dice. Es algo que Dios nos concede, padecer por el nombre de Cristo. Continúa diciendo el 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora veis que hay en mí. Es algo que nosotros debemos reconocer. Cuando nosotros buscamos fielmente a Cristo, vamos a ver que el mundo se va a oponer. Vamos a ver que aquellas personas que no conocen a Cristo o que no quieren buscar a Cristo se van a oponer. El mundo entero se opone a la idea de que nosotros demos nuestra vida para Cristo. Quizá en nuestros mismos hogares se opondrán, o quizá en nuestro trabajo, en los círculos cercanos a nuestras vidas. Hay muchas cosas que la palabra de Dios llega a transformar. La vida del creyente ya no encaja en el mundo y entonces el mundo se levanta y le persigue al creyente. Es algo que siempre ha sucedido y es algo que nosotros debemos estar conscientes que también nos sucederá. Así es que coincidía en esto. Estos tesalonicenses llegaron a ser imitadores no solamente en una vida piadosa, en una vida de santidad, también llegaron a ser imitadores en que fueron perseguidos por el nombre de Cristo y estuvieron dispuestos a padecer por el nombre de Cristo. A veces nosotros vemos esto como algo malo. Ante los ojos de Dios no lo es. Si nosotros vamos a Mateo, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en aquel sermón del monte que el Señor Jesucristo enseñó, nosotros leemos lo siguiente. En los versículos 11 y 12 de Mateo 5, el Señor Jesucristo nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Fíjense lo que dice: gozaos y alegraos. No dicen lamentense, no dicen desaliéntense, desespérense. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es que la idea es muy clara. Estas cosas, estas 4 cosas, son las cosas que Dios produjo en el corazón de los tesalonicenses como una reacción al testimonio fiel del Señor Jesucristo en la vida del apóstol Pablo. Primero, recibieron la palabra de Dios como lo que verdaderamente era, la verdad de Dios. Segundo, permitieron que la palabra de Dios actuara en sus vidas. Es decir, aquello que Dios empezó a mostrar y a transformar en sus corazones, no se resistieron, dieron pasos de fe, confiando plenamente en que la palabra de Dios era verdad, es verdad. Lo tercero, fueron imitadores de las iglesias que habían sido fundadas por los discípulos de Cristo, no solamente en la santidad, no solamente en dar testimonio de Cristo, sino también, como lo vimos, en estar dispuestos a padecer por el nombre de Cristo. ¿Sí? Es lo que vemos. Y si terminamos los versículos 15 y 16, nos describe lo que aquellos que les perseguían hacían, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Nosotros debemos vigilar esto, porque cuando la palabra de Dios está obrando en nuestros corazones y produciendo este fruto que produjo en el corazón de los tesalonicenses, y nuevamente se los vuelvo a repetir, hay una transformación cuando Dios permite a través de su palabra que seamos impactados. Hay un anhelo de vivir fielmente a Cristo, imitando a aquellos que a través de su palabra Dios nos ha dejado como enseñanza. Hay un anhelo de permanecer fieles a Cristo aun cuando esto traiga padecimiento o persecución a mi vida. Ahí entonces el poder de Dios se manifiesta. Ahí entonces, como lo vemos acá, la persecución se levantará. Y va a haber algo específico de nuestros días.
se va a tratar de torcer el carácter de Cristo. Es decir, criticar la vida del creyente, encontrar algún detalle en la vida del creyente para poder desacreditar el poder de Dios en su corazón o en su vida. Debemos estar vigilantes a esto. Pero también hay otra cosa que nosotros debemos vigilar. Como lo leemos acá, uno de los propósitos del enemigo de levantar esta persecución en contra de los creyentes es lo que el versículo 16 dice: impidiéndonos hablar a los gentiles para que a estos se salven. Hay un anhelo en el corazón del enemigo de impedir que otras personas vengan a los pies de Cristo y que se salven. El anhelo de Dios es el contrario, que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que todos los hombres sean salvos por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros estamos en esta batalla, en esta tarea que Dios nos ha encomendado, servir al Dios vivo y verdadero, llevando el mensaje de salvación. No permitamos que las cosas de este mundo nos detengan para llevar el mensaje de salvación. Es sumamente importante, como lo vimos antes, que aprendamos a través del poder de Dios y en la gracia de Dios permitir que Cristo se manifieste en nuestras vidas, que podamos ser impactados por la palabra de Dios, que no nos resistamos a la transformación de Dios, que pongamos nuestros ojos en Cristo, en aquellos que a través de la palabra nos describe que le siguieron, y podamos buscar ser imitadores de Dios como hijos amados, como Efesios capítulo 5 versículo 1 nos dice. Así es que esa es la voluntad de Dios, que a través de su palabra nuestro corazón sea impactado y transformado, y esto sea un testimonio claro para aquellos que no le conocen al Señor. Esta fue la reacción en el corazón de los tesalonicenses a un testimonio fiel dado por el apóstol Pablo. ¿Qué hay de nuestras vidas? Siempre debemos apropiar esto y vernos enfrentados y alentados. ¿Estoy recibiendo la palabra de Dios como la verdad de Dios? ¿Es la autoridad máxima de mi vida? Pero no solamente en mi mente. ¿Realmente estoy permitiendo que la palabra de Dios penetre en mi corazón y moldee mi vida? ¿Hay amor en mi vida por Cristo y su palabra? Son cosas que debemos meditar y si no las vemos, suplicarle a Dios que nos quebrante, que nos humille y que produzca en nosotros ese amor por Él y por su palabra. Vamos a detenernos acá, vamos a pedirle a Dios pues, que a través de una oración nos permita apropiar esto. Sí, vamos a orar. Señor bendito, te agradecemos porque entendemos que tu palabra es verdad. Tú nos has permitido escuchar de ella y conocerte, y ahora te rogamos que en tu infinita misericordia tú obres en nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra. Danos amor por ella, ayúdanos a buscarte, a perseverar en tu palabra, Señor, y a saber que, como tú nos dices, es como una espada de dos filos, o más cortante que una espada de dos filos, que puede penetrar hasta lo profundo de nuestro ser para transformarnos. Ayúdanos a vivir así, Señor, ayúdanos a no resistirnos a esa transformación, y a buscar ser imitadores de ti como hijos que tú amas, Señor. Te agradecemos por este tiempo y pedimos tu dirección y en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga.